En este video vamos a seguir la serie de economía del sector público y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las externalidades. Descrito o definido desde un punto de vista bastante amplio, nosotros definimos a las externalidades como todas aquellas actividades de un mercado que afectan a un mercado diferente o a agentes en un mercado diferente al que se está haciendo la actividad. Suena tal vez un poco ambiguo, pero esa es la definición que mejor le entra y vamos a dar un ejemplo súper puntual. Digamos, quiénes son o describamos y detallemos quiénes son los agentes en el mercado de bebidas alcohólicas o en el consumo de bebidas alcohólicas. Nosotros podríamos decir del lado de la producción, todas las empresas que se dedican a la venta y producción de alcohol, inclusive a todas las empresas que son destiladoras o algunos otros intermediarios, todas esas agentes o personas o empresas que forman parte de la oferta son parte del mercado del expendio de bebidas alcohólicas y vamos desde los restaurantes que la venden, desde los supermercados, las mismas empresas que venden sus productos, las destilerías, las granjas en donde se crece los diferentes productos que se vayan a usar, ya sea para cerveza, para ron, para whisky y cualquier otro tipo de producto. Todos ellos son agentes. Evidentemente tenemos el lado de la demanda, que podrían ser personas, digamos, mayores de edad, diferentes categorías en diferentes segmentos, y evidentemente tenemos a los reguladores. Los reguladores podría ser la autoridad de impuestos. En muchos países hay un impuesto selectivo o un impuesto especial al consumo de bebidas alcohólicas. Evidentemente también el alcohol se puede tomar solo a partir de cierta edad, o sea que en cierta medida los policías son personas que regulan este mercado, las diferentes autoridades municipales y diferentes tipos de reguladores para los comercios, como por ejemplo el Ministerio de Comercio de diferentes países. En fin, hay toda una serie de agentes en ese mercado. Las externalidades ocurren o empiezan a ocurrir cuando actividades o interacciones de los agentes de ese mercado empiezan a afectar a gente de mercados que no tienen nada que ver con el de bebidas alcohólicas. Voy a dar un ejemplo. Si digamos las personas que se dedican a crecer caña de azúcar y esas personas empiezan a, por ejemplo, utilizar algún tipo de pesticida que digamos que cae a un río y que contamina el agua o contamina la fuente de agua potable para un poblado o para una ciudad, entonces ya estamos hablando de una externalidad, en este caso una externalidad negativa, porque estamos hablando de una circunstancia que no tiene nada que ver con los agentes que participan puntualmente en ese mercado. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que el consumo de alcohol puede llevar a que, digamos, hayan choques o hayan accidentes porque las personas consumen demasiado alcohol y después manejan, eso en cierta medida tú podrías decir que forma en cierto grado parte del mercado, porque son cosas que nosotros tal vez hemos aprendido a entender que existen. Entonces, los seguros de los autos tienen este tipo de temas en las pólizas. Se han creado una serie de leyes para que eso esté contemplado ahí. Se tiene en muchos lugares estos checkpoints de los policías para ver si la gente está consumiendo no alcohol y está manejando. O sea, de cierta medida son cosas que pasan en ese mercado. Pero si nosotros estamos hablando de que hay una contaminación, entonces ya estamos hablando que estás afectando a personas que no tenían nada que ver, digamos, en el mercado. Que no es por esto decir que, digamos, si hay un choque, un accidente, no estás afectando a una persona que estaba voluntariamente participando en este mercado. Pero es más claro definir el tema como, por ejemplo, la contaminación como una externalidad negativa. Entonces, eso no quiere decir que todas las externalidades son negativas. Ciertamente podríamos tener actividades que afectan positivamente a otros agentes de otros mercados, como por ejemplo, normalmente nosotros decimos que tener buenos programas educativos crean una externalidad positiva en la sociedad, porque en los países donde tienes personas muy educadas o que tú tienes un alto nivel de calidad educativa, ese tipo de países atrae más inversión extranjera directa o crea mejor calidad de trabajo, y eso es una cosa que a todos como país o todos como sociedad nos beneficia positivamente. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos analizar o cómo nosotros podríamos de cierta manera ilustrar cómo podríamos ver en este cuadrante de precio y cantidad la oferta y la demanda por los productos que tengan externalidades? Siempre vamos a empezar con nuestra oferta y demanda y
cada oferta y cada demanda evidentemente crea su punto y cantidad óptima, que en este caso sería aquí en cada gráfica respectivamente. Pero no nos centremos mucho en las cantidades, más bien centrémonos en los conceptos y ver qué es lo que está pasando. Hasta ahora nosotros hemos podido ver que esto simplemente son la oferta y la demanda de este mercado, pero cuando nosotros queremos analizar las cosas en el contexto de una externalidad, ya sea positiva o negativa, vamos a hablar de dos equilibrios. Nosotros tendríamos un equilibrio privado que sería definido como básicamente el equilibrio del mercado con los agentes de ese mercado, y un equilibrio que le podríamos llamar el equilibrio social. El equilibrio social básicamente sería incluyendo a esos agentes fuera del mercado donde está ocurriendo la actividad, y va a quedar más claro cuando lo explique con ejemplos. Digamos que volviendo a este mercado donde, por ejemplo, estamos hablando de bebidas alcohólicas, pongamos que las bebidas alcohólicas se pueden hacer ya sea con botellas o que se pueden hacer con aluminio, y esto causa en cierta medida contaminación. Entonces, esa contaminación está creando una afectación, y esa afectación está afectando a personas fuera de ese mercado. Entonces, la oferta que nosotros quisiéramos para este producto, porque no es cero, pero la oferta que nosotros quisiéramos para ese producto, consideraríamos que debe ser menor, y que el precio debería en cierta manera incluir ese costo marginal que la sociedad está sufriendo, que no está directamente relacionado por el precio. ¿Qué quiero decir? Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos algo como esto, donde esta sería la oferta privada y esta sería la oferta social o la oferta de la sociedad. ¿Qué pasa con estas dos? El punto y precio de equilibrio y cantidad de equilibrio para la oferta social vendría siendo menor en la cantidad y más alta en el precio cuando nosotros estamos tomando en consideración la externalidad. Esto tiene sentido si lo vemos de la siguiente manera. Si nosotros queremos menos de esto, porque al estar teniendo un impacto negativo, no estamos diciendo que ese producto no debe existir. Lo que estamos diciendo es que hay un costo que no se está percibiendo en el precio privado. Este costo normalmente es el costo marginal de la externalidad. En este caso estamos hablando de contaminación por las latas de cerveza, o estamos hablando de las botellas de cerveza, o inclusive podríamos estar hablando de que alguien en algún punto de la cadena de producción de la bebida de alcohol está contaminando. Ese costo no lo percibe ni la empresa que lo está produciendo, ni los consumidores que lo están pagando, pero alguien sí está percibiendo ese costo, y nos referimos a ese costo marginal de la externalidad como el precio que está pagando la sociedad. Entonces, al tener un precio mayor de sociedad, lo que deberíamos estar viendo es una cantidad menor en la producción de este tipo de productos. Entonces, aquí sí estamos viendo que se percibe un costo, pero estamos viendo un nivel de producción mayor. Aquí es donde empieza, digamos, el debate tanto ideológico como político. ¿Cómo nosotros podríamos reducir la cantidad de esa externalidad, haciendo de alguna manera que el productor o el consumidor asuman este costo de la sociedad y que se produzca menos cantidad de esto que está causando contaminación o que está causando algún daño por la sociedad? Entonces, es a veces la forma más práctica y directa de hacerlo. Si, digamos, hay un costo marginal que se puede calcular en esta dimensión, simplemente decimos, ok, el precio de ese producto tiene un impuesto, y ese impuesto equivale en teoría a ese costo marginal de la externalidad. Este enfoque es lo que nosotros conocemos como un impuesto pigouviano, un Pigouvian tax. Y este impuesto pigouviano básicamente viene de el economista Arturo Cecilio Pigou, que fue un economista que evidentemente propuso este tipo de metodología para eliminar las externalidades negativas. Y es un ejemplo que, independientemente de la afiliación política de cada uno de nosotros, es una cosa que en la práctica se ve muchísimo. Normalmente, cuando nosotros vemos en los debates políticos, cuando estamos hablando de contaminación, hablamos de que si hay contaminación hay multa, o que si hay contaminación hay impuesto. Este es claramente un tipo de impuesto pigou.
peruviano. Ahora, es lo que intuitivamente más sentido tiene si tú le aumentas ese precio para cubrir el costo marginal que ya la sociedad está percibiendo. Lo que estás tratando de hacer es empujar que este precio privado sea igual al precio social, para que entonces la cantidad social sea igual a la cantidad privada. El problema con eso son varias. La primera, evidentemente eso crea un peso muerto, y el precio muerto evidentemente tendría esta área de que al tener un precio más alto, evidentemente la cantidad demandada va a ser menor, evidentemente la oferta también va a ser menor, entonces se crea pérdida económica en el bienestar total, porque estamos teniendo una desmejora, digamos, en el producto, o que estamos teniendo menos valor que está percibiendo el mercado. El otro problema es que aquí tal vez es muy fácil en la teoría decir que simplemente el impuesto tiene que ser equivalente al costo marginal, pero en la práctica puede ser muy difícil calcular exactamente cuánto es este costo marginal. Entonces, ¿qué pasa si ese costo lo exageramos y lo ponemos muy alto? Entonces, ahí podríamos llevarnos a que el peso muerto sea muchísimo más alto o crear cualquier cantidad de distorsiones, inclusive un mercado secundario o un mercado sombra que definitivamente no es el propósito. Sin embargo, independientemente de los contras que existan, es la metodología más utilizada. Lo vemos en todo lo que llamamos los, entre comillas, sin taxes, es decir, todos esos impuestos al, entre comillas, pecado, que nosotros vemos, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, muy popular cuando estamos hablando de las drogas que se han despenalizado, como la marihuana en algunos estados en Estados Unidos o en algunos países en Europa, que tienen una alta cantidad de impuestos. Por supuesto que es lo que nosotros estamos viendo en los cigarrillos y en muchas otras actividades. Ahora, no es la única opción, pero quisiera dejar la otra opción para cuando estamos hablando de las externalidades positivas. Observen que cuando estamos hablando de una externalidad negativa, lo que nosotros tenemos es una sola línea de demanda y tenemos dos líneas de oferta, es decir, tenemos una oferta privada y tenemos una oferta social. ¿Cómo se ve esto diferente en una externalidad positiva? Veamos primero el concepto. Una externalidad positiva es aquella en la que el precio no es suficientemente alto para capturar los beneficios de una actividad, o que capture o que incentive a que haya más demanda por este tipo de servicios, porque el precio no es suficientemente alto. Tú quisieras en cierta medida que aumente la cantidad y que aumente el precio, y la única manera que eso puede ser posible es que tiene que haber una demanda privada y una demanda social. La demanda privada equivale a si, por ejemplo, yo considero que con una política pública debo incentivar a que existan más doctores, porque al tener más doctores podemos tener una, entre comillas, sociedad más sana. Digo entre comillas no porque esté en desacuerdo, sino porque, claro, estamos hablando de hipotéticos y solamente estoy dando ejemplos para ilustrar. Entonces, si decimos, hey, una sociedad con más doctores debería equivaler a una sociedad más sana, entonces la demanda por los doctores socialmente es más alta de la que existe ahorita mismo. ¿Y por qué más alta de lo que existe ahorita mismo? Porque, digamos, si yo estoy en el mercado de la oferta y la demanda por los doctores, ciertamente van a querer estar dependiendo de esa oferta de doctores del precio que ganan los doctores. Vamos a decir que el precio en este momento equivale al salario. Va a haber una demanda privada por doctores y va a haber una oferta privada por los doctores queriendo ofertar sus servicios a este precio. ¿Cómo podríamos incentivar entonces de que la oferta aumente para tener, digamos, esta cantidad social con un aumento en el precio? Sí se podría hacer todavía un enfoque pigouviano con un tipo de impuesto pigouviano, que es un subsidio. Al final un subsidio es un impuesto negativo. Uno podría subsidiar, digamos, parte del salario de los doctores, como se hace en muchos países donde la salud es pública o que hay un gran componente de salud pública en estas cosas. Podríamos, por ejemplo, argumentar de que en muchos países la educación o el entrenamiento de ciertas carreras como medicina es una cosa que, al ser una externalidad positiva, el Estado paga por eso, y entonces tenemos universidades públicas que subsidian el costo de la educación de los doctores. Pero no es el único método, y uno de esos métodos es lo que nosotros conocemos como el teorema
de Coase. Y el teorema de Coase, como muchas cosas en economía, al igual que el impuesto pigouviano, se le atribuye a Ronald Coase, que era un economista de la Universidad de Chicago, de hecho ganador de premio Nobel, hizo muchísimas cosas relacionadas a temas legales, y la propuesta del teorema de Coase, quien era muy libertario al estar en la Universidad de Chicago, una de las cosas que él decía era: no utilicemos mecanismos fuera del mercado para corregir las externalidades, utilicemos mecanismos de mercado para poder entonces capturar el efecto deseado. Evidentemente, y hago la aclaración del tema de la Universidad de Chicago, que es una universidad tradicionalmente muy libertaria, y hago el tema y la alusión al sesgo político de Ronald Coase, porque al final es una cosa que separa mucho obviamente del approach pigouviano, que normalmente o tradicionalmente se le atribuye mucho más a una política estatal, versus que el teorema de Coase es una solución más bien como de mercado. ¿Qué es lo que entonces él proponía? Bueno, creemos un esquema en que el gobierno lo que simplemente hace es establecer las reglas y los incentivos, y que a través de estas reglas e incentivos el mercado solo trate de resolver este problema. El mejor ejemplo del teorema de Coase es lo que nosotros conocemos como el mercado de los créditos de carbono. Básicamente, en el mercado de los créditos de carbono nosotros tenemos una circunstancia en la que nosotros entendemos que existe la externalidad negativa de tener unas fuentes de producción de energía que contaminan el ambiente. Entonces, que nosotros necesitamos la energía, no estamos diciendo que se vaya a producir menos energía, pero que necesitamos producir energía que disminuya la cantidad de contaminantes hacia la atmósfera y que contribuya para los gases de efecto invernadero que causan cambio climático. ¿Qué es lo que dice el teorema de Coase y cuál es, digamos, la propuesta que hacen los créditos de carbono? Básicamente es establecer un mercado en el que a esas empresas que son contaminantes se les dé un cap, y por eso, y de ahí viene el nombre, cap and trade, es decir, establecer un techo al que tengan que intercambiar digamos, cantidades de carbono que pueden emitir a la atmósfera. Trataré de explicarlo muy brevemente. Digamos que nosotros tenemos que todas las empresas están permitidas, y voy a inventar números solamente para dar la explicación. Digamos que nosotros podríamos tener hasta 10 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, y que ese es el máximo que puede emitir cada productor, y que nosotros tenemos, digamos, un productor de combustibles fósiles que tradicionalmente son más contaminantes, y que digamos que él emite 15 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Evidentemente, solamente producir 10 tiene un déficit de carbono de 5 toneladas. Ahora digamos que tenemos una empresa que tiene producción a base de energía eólica o a través del viento. Entonces esa persona, cuando vas a hacer el cálculo de la cantidad de emisiones, esta persona emite, o esta empresa emite 5 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, que le sobra o tiene un crédito de 5 toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que establece el mercado de los créditos de carbono? Bueno, se crea una circunstancia en la que no se le dice a las empresas que contaminan o las empresas que están produciendo por encima de su capacidad de créditos de carbono que no pueden producir. Lo que les dicen es: produce, y el equivalente del exceso que estás haciendo en carbono tienes que salir a comprarlo al mercado. ¿A quién se lo compras? Se lo compras a estos que tienen un superávit de un crédito de lo que pueden contaminar por lo que no están contaminando. Entonces ellos pueden comprarle a esta empresa eólica esos 5 toneladas de dióxido de carbono que pueden hacer. En este ejemplo totalmente, digamos, exagerado y simplificado, se puede ver cómo se ha creado un mercado, un mecanismo en cierta medida con agentes de mercado que puede resolver el tema de las externalidades sin tener que hacer algún tipo de política intervencionista o algún tipo de política estatal como un impuesto, que como ya vimos crea peso muerto y toda una serie de distorsiones. Y es una cosa que evidentemente el precio puede fluctuar y que puede dar incentivos a largo plazo. Como por ejemplo, si ya nosotros sabemos que entonces una empresa eólica no solamente está teniendo ingresos a través de la venta de electricidad, sino que también la venta de créditos de carbono se convierte
convierte en, de cierta manera, un nuevo income stream o revenue stream, una nueva entrada de ingresos, yo en el futuro debería estar viendo que más proyectos se financien de esta manera o que traten de ser lo más eficientes posibles para que de esa manera puedan entonces capturar ese nuevo ingreso. Y del otro lado, vemos que nuevos proyectos van a tratar de ser lo más eficientes posible, no para vender créditos de carbono, sino para evitar tener que comprarlos. Entonces, empresas como esta que estaban produciendo emisiones de 15 van a tratar tal vez de reestructurar o de hacer inversiones basadas en tener que hacer plantas más eficientes y que entonces esto no se vuelva una nueva fuente de gasto. Entonces, ahí tenemos, digamos, dos esquemas, los de las externalidades positivas y las externalidades negativas. Al final, las externalidades existen en todos los mercados. Tenemos estos dos mecanismos para tratar de solucionarlos, ya sea el impuesto piguviano, que podría ser tanto un impuesto como un subsidio, más bien es una política intervencionista que dependería de un agente público, y tenemos entonces el teorema de Coase, que es más bien una solución de mercado que evidentemente también necesita a un agente público que establezca las reglas y el marco legal para que esto se pueda desarrollar, pero sin que sea que dependa de una persona, sino que dependa de la interacción entre agentes en ese mercado. Así que bueno, espero que el video haya estado claro y si tienen cualquier consulta, por favor, me la hacen saber.